Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora en la que nos estén viendo. Quiero darles la bienvenida una vez más a nuestro programa Modo. En esta semana tenemos de invitada a la doctora Ana María Beltrán. Hola, Nati. Que nos va a hablar un poquito sobre la educomunicación. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Gracias, Nati, por invitarme, por tomarme en cuenta. Para mí es un privilegio, a la final digo, a veces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero bueno, vamos a compartir un poco de lo que es esto. Sí, vamos a hablar un poquito sobre la educomunicación. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la educomunicación, el término como tal? La educomunicación es el primo latinoamericano de un concepto que se llama media literacy. Entonces, como tenemos que hacer un poquito de apropiación cultural, ya en los años 60, 70, viene este acuñe del término educomunicación. ¿Qué es la educomunicación y por qué se gesta este pilar diferenciador, pero a la vez relacionado, ¿no?, de su vertiente extranjera aquí, en el contexto latinoamericano o iberoamericano? Es la necesidad de educar en medios de comunicación desde que en los años 60, 70 comenzara la proliferación de canales de comunicación. La televisión estaba ya en auge, la radio es el medio trascendental de comunicación intercultural, entonces había que entender qué estaban haciendo los medios con nosotros como sociedad. Y una segunda diferenciación es que viene este término de educar y comunicar en la cultura y desde la libertad del propio usuario de esos medios. Entonces, este concepto invita y evoca a que esto es una forma que tiene que ser concebida por los propios usuarios de los medios para liberalizarse, para dejar una trascendencia, para lograr algo, para empoderar. Y así hay conceptos e historias que te iré comentando que se han gestado en esta parte del territorio, ¿no? Okay. ¿Y cómo fue como que su introducción al mundo de la educomunicación? ¿Por qué o cómo decidió adentrarse a estudiarlo, analizarlo y a ser parte de la educomunicación? Esa es otra historia también interesante, pero yo siempre digo, yo desde que era chiquita siempre eran los dos juegos favoritos. Ser comunicadora, presentadora de noticias, jugaba que escribía en un periódico y jugaba también a ser profe. Entonces yo decía, estas son las dos cuestiones que marcan mi vida desde siempre. ¿Qué puede haber ahí que las junte? Porque no me veía como profe de escuela, que después es otra necesidad súper latente, por ejemplo, en el país, pero sí algo que tome estos dos temas. Entonces ya yo desde el colegio hacía experimentaciones en este sentido, participé en algunos clubes. Y en la universidad, desde el estudio, desde mi formación, ya fui descubriendo esta vocación por la disciplina de la educomunicación, por las prácticas educomunicativas, utilizar los medios para empoderar. Y luego vino el posgrado, entonces justo se abre un posgrado de educomunicación y comienza una línea interesante también en que se han formado conmigo y después de mí muchos de los jóvenes que hemos tenido también en la carrera de educomunicación. Y no es, ay, qué aburrido, esto es para profesores, no. Es la labor que tiene el comunicador de entender que hay un principio axiomático, que en todo acto comunicativo tú estás educando. Y yo siempre digo, es para bien o para mal, porque también formamos o desformamos. Y en todo acto educativo se basa en comunicar, en dialogar. Así se trasciende, si no, no hay cómo. Ok, ¿y qué me puede contar un poquito de cómo la educomunicación se diferencia de la enseñanza tradicional? Hay tres pilares de la educomunicación. La educación en medios, que es esa reflexión crítica sobre los medios de comunicación, los discursos, las rutinas, entender que hay detrás una postura siempre ideológica, económica, política. Y está también la educación con los medios de comunicación. Entonces, el discurso televisivo, el discurso de la radio, la narrativa ahorita digital, es una fuente y es una herramienta de empoderamiento y educación. Y una tercera vertiente que es enseñar el lenguaje de los medios de comunicación, como lo estamos haciendo aquí. Está ya la pequeña cámara, no la gran cámara de videograbación, y cómo eso puede ser una herramienta para masificar un discurso siempre positivo. Entonces, desde esas tres vertientes
nace la disciplina de la educomunicación. Entonces tú podrás ver experiencias concretas que se tienen mayor fortaleza desde la pandemia. Ya hablábamos contigo, ¿no? Entonces viene esa irrupción de que fuimos necesitando desarrollar recursos educacionales a través de los nuevos medios. Entonces, esa es una forma en que la disciplina de la educomunicación transforma la educación. Y eso no es solo tecnología. Desde la perspectiva, desde la génesis de la educomunicación, Paulo Freire, otros teóricos que quienes tengan más interés los reconoceremos, ¿no? Celestín Freinet, ellos decían, ¿cómo puedo conectar a mis alumnos con los medios? Porque ellos están conectados con ellos. Para ellos son un motor de desarrollo o de cultural. Por ahí se apropian de ciertas cosas culturales. ¿Cómo puedo conectar? Entonces, años después viene esto de las redes sociales y todo este discurso. Pero la epigénesis está en la intención de utilizar las narrativas, la conexión emocional que tienen los medios para poder educar. De esa forma es como transforma, valga la redundancia, semi-redundancia, la educomunicación, las propuestas educativas. Okay. ¿Y cómo entra, justo mencionaba la parte de las redes sociales? Siento que son las nuevas tecnologías y como que el boom ahora mismo de la gente joven, y no tanto me atrevo a decir joven, sino que de cualquier edad, que se ingresa a las redes sociales y primero consume contenido por entretenimiento, ¿no? Luego para informarse. ¿Cómo ingresan la parte de las redes sociales al mundo de la educomunicación o qué papel juegan en la educación actual? Son un vehículo de generación de movilización tanto educativa como de empoderamiento de ciertos temas. Son un vehículo de la cultura, son el epicentro cultural, los medios digitales, sociales, las redes sociales, audiovisuales, todo esto. Ahí está sucediendo, por ahí está pasando todo lo que ahora por ahora se entiende que deberíamos saber hacer, saber ser, ¿no es cierto? Ahí suceden los más interesantes debates, se cuentan ciertas cosas, entonces no podemos dejarlos de lado en el paradigma educativo, más bien el reto es insertarlos. Entonces, las redes sociales también han tomado esta forma educativa, porque todos necesitamos siempre saber hacer, saber manejar algo, y ahora nos vamos ahí para, a través de esas narrativas, aprender a manejarlo. Entonces viene este principio del do it yourself, que es la característica principal y el modo tutorial, más o menos, desde donde la narrativa teórica cuenta que viene ya el educar a través de las redes sociales. Entonces emergen tanto los contenidos educativos, que lo hubo en la televisión educativa, Paca Paca, Plaza Sésamo, la BBC, eso se transforma en un contenido con una narrativa y una estética de redes sociales. Y todos consumimos esos contenidos, desde para aprender a tocar una nota de guitarra hasta para aprender a hacer desarrollar una fracción matemática. Y vienen lo que para mí ha sido interesantísimo, que es los creadores de contenido educativo, ¿no? Que fueron los profesores que en una ola que más o menos viene un poquito antes de la pandemia, ahí está Julio Profe, estos grandecitos, pero en la pandemia se maximiza y se vuelven ellos influencers del conocimiento. Ahí puedes reforzar algo, reforzar alguna idea que no te quedó clara, y esto hay que capitalizarlo. O sea, creo que me vas a hacer esa pregunta, pero me adelanto. No todos podemos ser creadores de contenido educativo, pero tenemos que saber curar ese contenido educativo, y habrá sí ciertos perfiles estrella que nos vamos a convertir en creadores de contenido educativo digital. Okay. Porque siento que hay como que esa creencia de que la gente mismo dice de que a veces se llega a aprender más viendo un video en tal red social que como que yendo a las clases como tal. Siento que las redes sociales y la tecnología como tal ha tenido un impacto en los jóvenes, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros identificar si un creador de contenido o si un edutuber, me parece que es el término, si es que es como que un edutuber o solamente es un creador de contenido que está haciendo todos por las views, por las vistas?
Claro, y la calidad ahí entre medio, ¿no? La calidad académica además, porque te están a lo mejor enseñando algo que necesita cierta fiabilidad y todo. Bueno, primera cuestión, ¿por qué nos vamos más a las redes sociales? Porque estamos en un mundo donde la teoría ya ha probado que aprendemos conectados, aprendemos a través del conectivismo, no aprendemos solos y aprendemos con pantallas. Entonces, de ahí a decir que no vamos a meter pantallas, no creo que sea lo óptimo, pero hay que regular este espacio. Entonces, hay el conectivismo, hay multiplicidad de pantallas, entonces las formas de aproximación al conocimiento han cambiado. Y esto no quiere decir que una clase que no contenga este discurso de creación de contenido no sea buena. El profesor siempre ha sido el creador de contenido por excelencia. Entonces hay muchas clases buenas que no tienen nada que ver, no están en YouTube, pero que manejan ese discurso dialógico. Eso es la esencia que se ha pasado acá a la red. ¿Qué pasa? Que muchas veces me da culpa, los profesores no estamos desempeñando nuestro papel. Entonces la clase ha sido una transferencia de conocimientos, una diapositiva, lo mismo siempre, y no estamos haciendo lo que hacen los influencers en otro campo, que es conectar con su audiencia, empatizar, reflexionar y hacerle el call to action necesario al usuario, que en este caso sería el educando, ¿no es cierto? Entonces vienen estas nuevas propuestas de contenido que te absorben, que te hacen sentir parte, que te dan la solución, ¿no? Entonces, yo creo que esto siempre va a ser un soporte, un apoyo, un refuerzo, un recurso, una forma, pero que hay ahí todo un proceso de gestión que todavía sigue siendo pedagógico, y para eso deberemos seguir formando maestros. Lo que yo voy es que esa primera ola de edutubers, educomunicadores, influencers, son maestros y se han formado aparte en el contenido audiovisual. Ok, y justo era un poquito de lo que estábamos conversando fuera de cámara. ¿Usted considera o recomienda que los profesores ahora mismo también ingresen como que a utilizar la tecnología como herramienta para poder enseñar? Sean también educomunicadores, edutubers, empiecen a crear contenido en Instagram, TikTok o YouTube. Y te decía, yo me anticipaba que me ibas a hacer la pregunta, ¿no? Yo creo que no es que se sostenga la estrategia en la tecnología, sino más bien en la postura narrativa, dialógica. Justo ahorita estábamos en un curso de storytelling. Tú puedes ser un storyteller, contar una historia, empatizar a través de una historia, ese contenido educativo que tú quieres hacerlo, y no utilizar ninguna tecnología digital per se. Entonces, primero es la narrativa. O sea, yo sí tengo que ver por qué aprenden más o se enganchan más en un capítulo de YouTube de Luisito Comunica o de el Camaleón y algo ciencias, que ya no me acuerdo, ese que me parece genial, o de algo de televisión, Plaza Sésamo, o otra serie que hay en Netflix, algo así como Brain Explosion. ¿Por qué estas narrativas impactan más? Porque tienen ese hilo narrativo conductor que hace que empatices. Entonces todos los profesores o los que estamos educando tenemos que ser conscientes que ese es el verdadero acto educativo. Entonces, desde ahí, todo profesor debe ser, ha sido, y su trabajo fundamental ha sido ser el más grande contador de historias. Entonces, creo eso. En segundo lugar, hay grandes ejemplos de creadores de contenido, o sea, que ya inclusive están educativos, que están monetizando, que están influyendo, ¿no? Ahora también hay una serie de ejes, o sea, los abogados que son creadores de contenido, donde hablan de derecho, de abogacía, los profesores de matemáticas, Damián Pedraza, etcétera, que son creadores de contenido. Y tenemos también grandes ejemplos locales de gente que tiene esas capacidades y que podemos irle perfeccionando esas capacidades. Y sí que son importantes porque estamos ante un modelo de educación en línea que exige eso. Tú, ¿cómo vas a vender? ¿Qué es más atractivo? ¿Que lo hagas con un guión? ¿Que lo hagas con un speech? ¿Que lo hagas con una lógica narrativa? Así, pues si esos productos tú consumes, así también tienes que educar, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es si vamos a fortalecer a una generación de profesores que tiene y que puede fortalecer esas capacidades y que tiene ese ímpetu,
Pero también lo que es un deber ser es que debemos conectarnos con esa lógica, con lo que está en las redes, con lo que puede enseñar, con una serie de televisión, una película, un capítulo de podcast que promueva, apoye la enseñanza, aprendizaje del contenido educativo que yo estoy dando. Ejemplo, si yo hablo de política o hablo de derechos de las minorías, voy a conectar con algo, puedo conectar con una película o con una noticia y así preparo mi clase. Entonces esto también es una postura educomunicativa y ahí el docente tiene que ser un buen curador de contenido para escoger cosas probas, cosas interesantes que vayan a alimentar esa metodología que tiene. Claro, y será un excelente recurso que permitirá el debate, que mejorará la calidad de ese debate, que generará curiosidad e interés en los estudiantes, porque es contextual, porque es de lo que está pasando, porque es más interesante que me muestren una noticia que es de mi entorno, que me muestren una historia que pasó aquí, que me muestren una narrativa de un youtuber, ¿no? Y que desde ahí pueda entender geografía, pueda entender historia, pueda entender religión, ¿no? De forma, sin que tanto se la tome como me están enseñando algo a fuerza, sino como teórico. O sea, conectar ese aprendizaje teórico con el contexto. ¿Dónde está el contexto? En los medios de comunicación. Ok, y justo también tenía otra preguntita, pero le invito a que tome un poquito de Foresti, que es parte de nuestros auspiciantes, y aprovecho este momento para decirles a quienes nos estén viendo que estén atentos a nuestras redes sociales, en donde vamos a estar poniendo varias dinámicas y van a tener la oportunidad de ganarse varias sorpresas y varias cositas de parte de los auspiciantes. Entre ellos están Foresti, también está Pingüino, también está Lurini Sabores, Safe Buy, Sony, UTPL Tech, Crepería en Bakery y Punto París Cafetería. Así que, profe, usted también le animo a que revise nuestras redes sociales y quién sabe, y nos llevamos algún premio nosotras mismos. Claro. Así que eso. Volviendo acá al tema de conversación, quería preguntarle un poquito ¿cuáles son ejemplos así virales que nos pueda contar? Por ejemplo, tal vez nosotros no estamos conscientes de que nos están educando, pero en realidad consumimos ese contenido y sí, pues nos educamos, valga la redundancia. Así es, narrativas que nos están dejando algún sentido. A ver, todos creo que hemos visto el Michimercio, que era la propuesta del comercio desde una lógica centennial, desde un lenguaje centennial, desde una narrativa que es memética, y detrás de los memes hay toda una ciencia. Se dice que el meme es un gen de información. Nos estaban dando noticias y nos estaban invitando a pensar una postura. El humor es una de las claves de esta narrativa de las redes sociales y de los edutubers. Un edutuber siempre te cuenta algo desde el humor, desde la curiosidad, nunca desde el propio hecho o la propia teoría en sí. Lo mismo la gente que está haciendo este contenido en TikTok, en Instagram. Ese es un ejemplo que les puedo poner. Para mí los youtubers de la línea de base también son esenciales, como Luisito Comunica, ahora está Farid Dieck, ¿no es cierto?, que es una postura filosófica la que transporta, pero siempre alojada en algo. Analizar el guión de esta película, analizar la sinopsis de esta de acá, analizar la visualidad, o sea, el hecho grabado, una noticia de algo. Eso lo analiza y lo pone en un episodio que es un video podcast, ¿no? Que tiene miles de views, muchos views, más que cualquier contenido que netamente vaya de la teoría a la práctica. No vaya de la teoría a la práctica, perdón. Esos ejemplos, ¿qué narrativas consumen ustedes? ¿Qué nos hacen entender mejor las cosas? Cuando nos dicen 5 cosas que no sabías 5 puntos trascendentales, cuando nos dicen, esta es la historia que no sabías la historia oculta vamos a aprender hoy día sobre los mayas, pero te voy a contar 5 cositas que creo que no sabías y que te estás en los detalles. A lo mejor inclusive hablaba de un poco de su parte bélica, recién vi uno, ¿no?
o cuando te cuentan las cosas a través de historias. Esto es algo esencial que ha pasado siempre en la narrativa educativa infantil. Nada se puede contar para los niños sin que les conectes con una historia, con alguna moraleja, con alguna lección. Y todo en sí deja una reflexión educativa. Una buena película te va a conectar con un punto de empatía y algo que es de una empatía social, el tema de los antihéroes, ahorita pasa mucho en las películas y te conecta, ¿no? ¿Qué más? Y esos ejemplos, hay muchos más, pero, o sea, yo creo que esa curación es importante porque todo contenido educativo, contenido narrativo o informativo puede ser una pieza muy bien articulada a una lección académica. Okay. Justo lo que mencionaba de lo del Michimercio, siento que es algo muy importante porque también estaba leyendo un poquito de que los memes también ya son una forma de enseñar, era lo que usted mismo nos decía, y siento que al menos de mi parte, algo que consumo mucho es tinta digital, que siento que ellos también curan el contenido y te informan mediante el shot de noticias. Te lo hacen que ni te des cuenta que te están informando o lo que está pasando aquí en el Ecuador. Y eso también formaría parte de la educomunicación, ¿no? Totalmente. Son ejemplos que debemos analizar y emular. Primero, que es un medio de comunicación que tiene un enfoque, un nicho muy bien definido y sabe cómo llegar a ese nicho, ¿no es cierto? Entonces, si ese nicho consume con narrativas cortas, consume a través de hacer scroll, consume a través de memes, así es su vida de consumo digital y audiovisual, ¿cómo le voy a dar de otra forma? Entonces está bien definido. Y esto aquí no tiene nada que ver con bajar la calidad del contenido o que haya menos proceso informativo. Yo creo que no, creo que todo está muy bien curado en ese proceso. Entonces es lo mismo, es una forma educomunicativa, ¿no? Porque estás tratando de dejar una lección o un pensamiento discrecional en quien te lee, quien te consume, etc. Y, por ejemplo, si es que usted tuviera que rediseñar ahorita mismo la educación en base a la educomunicación, ¿no? ¿Qué cambiaría usted primero? La pregunta del millón. Yo creo que debe haber una formación de los profesores que justamente lleve a esta parte dialógica, a que los profesores sepan empatizar con los contextos, sepan encontrar la forma de introducir los contenidos de tal forma que cause la necesidad de los estudiantes de saber más. Nosotros, un consejo que nos pueda dar a nosotros como estudiantes, porque siento que va de la mano, ¿no? Educomunicación no solamente es como profesor tratar de dar el contenido y que llegue al estudiante, sino al estudiante también como que poner de parte y tener la mente abierta a todo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar la parte digital de manera positiva, el consumir este contenido de manera positiva? Pues yo creo que hay un proceso aquí que se llama demarcación crítica. O sea, yo puedo ver y puedo consumir lo que yo quiera, lo bueno y lo malo, pero después tengo que hacer siempre ese análisis, esa introspección. ¿Esto qué me está dejando? ¿Esto qué aporta a los valores de la verdad que buscamos todos, ¿no? Y más los comunicadores? ¿Esto qué aporta en construir una mejor sociedad? No importa si estás hablando de temas duros, es qué aporta, qué tiene de nuevo, qué tiene de innovador, qué riqueza tiene. Y así lo puedo discernir. Estuve en una charla que daba el profesor Guillermo Orozco, que es uno de los padres de la educomunicación, y decía, yo me enamoré de la educomunicación por las novelas de México. Y yo quise ser educomunicador y hablar de esto, que analice la gente, no porque quería que eliminen las novelas, ahí el drama del rico y la pobre, no, porque a mí me gustaba ver novelas, en verdad me gustaba ver telenovelas y quería quería continuar viéndolas, no que mi mamá me diga que no las vea, pero saber el impacto. Ajá. Y esa es la idea para mí, clave, ¿no? Que tengamos una visión más educada de lo que consumimos y de saber también que hay un gustito culposo, que a veces uno ahí ve videos, pasa en scroll, pero también equilibrar mi dieta informativa. Ok, y ya como para ir terminando un poquito el programa, en base a todo lo que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de la tecnología, como que de la parte teórica, de la escuela en sí. ¿Cómo usted ve la educación de aquí en unos 10 años?
cree que haya un cambio? Porque siento que hace 5 años no somos lo que somos ahora en cuanto a consumir contenido en general, ¿no? ¿Cómo es su predicción, se podría decir, de aquí a unos 10 años? Pues en la educación en general vamos hacia una educación en línea y hacia una educación de autoformación. Entonces esto tenemos que entenderlo claramente. Va a haber un cambio por ahí, la educación virtual, la educación en línea, digital, con modelos más cortos y que haya una verdadera autoeducación sin que sea así cortante y que nos sintamos solos y todo eso. No creo que el papel del profesor cambie en esto. El papel del profesor, sobre todo en la educación básica, la educación de las infancias es clave, pero el profesor tiene que estar más abierto para convivir con esa tecnología. Y eso yo creo que va a pasar. Yo veo muchos cambios en las escuelas con las que hemos trabajado, que hay ya más un acercamiento a la educación artística, a la educación un poco en nuevas tecnologías. Ahora también mi idea es que vaya un poco la educación en medios, cómo se puede desde el currículo hacer más competentes a los ciudadanos. En este sentido. Ok, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias por haber compartido un poquito del conocimiento sobre este tema que es muy importante, ¿no? De la educomunicación. Tal vez alguna despedida que quiera hacer con nuestro público, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? En redes sociales, la red que más manejo, Ana María Bell en X y en Ana Mari BF25 en Instagram, que también compartimos un poquito más bien del contenido que yo veo que me parece interesante, me sorprende la creatividad que hay ahora. Entonces eso es esencial, nunca dejar de sorprenderse. Yo creo que ese es el principal clave de la educomunicación, nunca dejar de sorprenderse de la creatividad que existe en los entornos audiovisuales y eso poder capitalizarla. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por seguir viendo este programa. Esperamos que les haya gustado mucho y que hayan aprendido un poquito, o ni tanto aprender, escuchar un poquito sobre esto. Nos despedimos no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes durante todo este programa. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que yo soy Nat y esto es Modo On. Nos vemos.